directamente desde la Iglesia Puerta de Sion, Iglesia Evangélica Cristiana y Misionera, con los pastores Norma y Enrique Victoriano, con el programa Edificándonos con la Palabra de Dios, la Biblia, directamente desde General Pico, La Pampa, Argentina. Doy comienzo con el tema Levítico. Acerca de Levítico. La palabra Levítico viene de la palabra hebrea y griega que significa aquello que pertenece a los levitas. Este nombre fue dado en la Septuaginta porque tiene que ver con los servicios de sacrificio y adoración administrados por los levitas, con un énfasis en los días de fiestas y el sacerdocio judío. Los rabis judíos lo llamaban la ley del sacerdote y la ley de las ofrendas. Autor. El autor de este libro fue Moisés, capítulo 27, verso 34, y probablemente a finales de la jornada por el desierto en 1452 a.C. Los judíos de los tiempos antiguos sostienen a Moisés como autor de Levítico. Cristo hace referencias a Levítico, incluyendo referencias a la purificación de los leprosos. Mateo capítulo 8, versos del 2 al 4, Levíticos capítulo 14, verso del 1 al 4. Los sacerdotes comiendo los panes de la propiciación. Mateo capítulo 12, verso 4, Levíticos capítulo 24, verso 9, y la purificación de la mujer después del nacimiento de los bebés. Lucas capítulo 2, verso 22, Levítico capítulo 12, versos del 2 al 6. Versículos claves. Hay ciertos versículos claves en Levítico, los cuales son signos de considerar en nuestro estudio. Observemos algunos de ellos. Capítulo 3, verso 8. La declaración de Dios a Moisés de que Él los iba a librar. Capítulo 3, verso 14 al 16. La identidad de aquel que llamó a Moisés para librar a los israelitas. Capítulo 6, verso 2 al 8. Los nombres de sus libertadores y del que los iba a redimir. Capítulo 12, verso 23. Cómo la redención se llevó a cabo, la Pascua. Frase clave en Levítico: deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Dios es el autor principal. No hay otro libro en la Biblia que contiene más mensajes directos de parte de Dios. 56 veces en los 27 capítulos de Levíticos encontramos la declaración de que Dios dio estas leyes de Moisés. El Señor habló, o dijo, o ordenó. Capítulo 1, verso 1, capítulo 4, verso 1, capítulo 6, verso 1, 24, capítulo 8, verso 1. También, yo soy Jehová, ocurre 21 veces. Yo soy Jehová vuestro Dios, 21 veces. Yo soy 3 veces. Y yo Jehová hago 2 veces.
Mensajes de Levítico. Un mensaje principal en Levítico es la necesidad de adorar a Dios conforme a su voluntad, aceptablemente. El hombre debe de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, verso 24. El pecado trae serias consecuencias, nos separa de Dios y nos impide que tengamos comunión con Dios. Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. El hombre puede tener acceso a Dios con el privilegio de comunión y adoración solamente por medio de los sacrificios y derramamientos de sangre, Hechos capítulo 9, verso 22. El amor de Dios y su misericordia se ven claramente en el plan de Dios, en el cual los sacrificios de la ley eran típicos de aquel sacrificio perfecto hecho en la cruz. Juan capítulo 3, verso 16, Hechos capítulo 9, verso 26. El sistema sacrificial. De acuerdo a la ley de Moisés, el hombre pecaminoso puede acercarse a un Dios santo solamente por medio de un sistema de ofrendas de sacrificio. El sacerdocio. Levítico significa aquello que pertenece a los levitas, y este libro contiene un sistema de leyes, las cuales eran administradas por los sacerdotes levitas, y por medio de estos los hombres tienen acceso a Dios. La tribu de Levi fue escogida y consagrada para el servicio de Dios. Dios demandaba los primogénitos de los hombres y de los animales. Los levitas no recibieron tierra, sin embargo eran sostenidos por los diezmos y vivieron en 40 ciudades designadas. Número 37, verso 7. Una familia de levitas, Aarón y sus hijos, fueron escogidos para ser sacerdotes. Aarón fue el primer sumo sacerdote y todos sus sucesores fueron sus descendientes. Números 17. En Canaán, la familia de Aarón recibió 13 ciudades. Josué capítulo 21, verso 19. Los antecedentes de este libro ayudan a los cristianos a darse cuenta de la responsabilidad que tienen como un pueblo escogido de Dios y santificado para ser un sacerdocio santo y para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Aarón y Cristo. Aarón fue un sumo sacerdote en Israel. La nación judía, mientras que Cristo es el sumo sacerdote de la Israel espiritual, la Iglesia. Hechos capítulo 3, verso 1, Romanos capítulo 2, de los versículos 28 y 29, Filipenses capítulo 3, verso 3. Cristo no fue un levita, sino más bien fue de la tribu de Judá. No fue un sumo sacerdote conforme al orden de Aarón, sino más bien de Melquisedec. Hechos capítulo 5, verso 6, capítulo 6, versos 20 al capítulo 7,
verso 17. Génesis capítulo 14, de los versículos 18 al 20. Aarón ofreció sacrificios para él mismo y para el pueblo. Levíticos capítulo 9 de los versículos 8 al 17. Hechos capítulo 5 del 1 al 3. Capítulo 7 verso 27. Capítulo 9 verso 7. Cristo se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto, no para él mismo, sino por los pecados del hombre. Hechos capítulo 2, verso 9, capítulo 10, de los versículos 10 al 14. Los sumos sacerdotes levitas entraban en el lugar santísimo una vez al año, en el día de la expiación, a favor de la nación judía. Levíticos capítulo 16, de los versículos 1 al 7. Cristo entró en el lugar santísimo, el cielo, una vez a favor de todo el mundo. Hechos capítulo 4, de los versículos 14 al 16, capítulo 6, versos 19 al 20, capítulo 9, verso 12, y del 23 al 28. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Los sacerdotes levitas eran mediadores entre Dios y el pueblo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y por medio de él somos reconciliados con Dios e intercede por nosotros. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, Hechos, capítulo 5, verso 5, capítulo 8, verso 6, capítulo 9, verso 15, capítulo 12, 24, Segunda de Corintios, capítulo 5, de los versículos 18 al 19. El día de la expiación. El día de la expiación era el 10º día del 7º mes, el cual corresponde a octubre. Era un sábado solemne de reposo, el día más solemne del año, el único día de ayuno que era ordenado por la ley, donde los judíos afligían sus almas mientras recordaban sus pecados cada año. Levíticos capítulo 23, de los versículos 27 al 32. Hechos capítulo 10, verso 3. Sus pecados nunca fueron perdonados, dado a que la sangre del macho cabrío no podía quitar los pecados. Hechos capítulo 10, verso 4. Estos sacrificios no podían hacer al que los ofrecía perfecto. Hechos capítulo 9, verso 9. Solamente eran una expiación simbólica de sus pecados, mientras que el sacrificio de Jesús sí hizo posible esto que la ley no podía hacer posible. Otras grandes lecciones de Levíticos. El hombre es una criatura con libertad para escoger. La frase, si su ofrenda fuere, capítulo 1, verso 3, 10, 14. Capítulo 2, de los versículos 4 al 7. Capítulo 14,
capítulo 3, verso 1, del 6 al 7. Así como en Juan, capítulo 7, verso 17, si deseamos hacer la voluntad de Dios, yo soy el Señor vuestro Dios. Ocurre 21 veces en Levítico. Note cuántas veces aparece esta declaración en conexión con nuestro deber de obedecer a Dios. Es el derecho de Dios para ordenar y nuestra para obedecer. Note las leyes acerca de nuestra conducta honorable, capítulo 19, versículos del 9 al 18, versículos 32 al 37. Dios promete bendiciones a los que obedecen, capítulo 26 de los versículos 1 al 13. Dios advierte acerca del peligro que viene a la persona cuando desobedece, capítulo 26 de los versículos 14 al 39. Por lo tanto, vemos claramente la bondad y severidad de Dios, Romanos capítulo 11, verso 22. Dios promete misericordia a los penitentes, capítulo 26, versículos 40 al 46. El castigo divino de Dios hacia Nadab y Abiú, los cuales ofrecieron fuego extraño delante de Dios, capítulo 10 de los versículos 1 al 7. Este es uno de los ejemplos que nos muestra lo importante que es adorar a Dios y servirle conforme al patrón divino y no conforme a lo que nosotros pensamos. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 6, Segunda de Juan 9, Mateos, capítulo 15, versos 7 al 9. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, capítulo 19, verso 18. Si anduvieres en mis mandamientos, yo daré paz a tu tierra, capítulo 26, versos 3, 6. Y yo andaré entre vosotros, y seréis vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Capítulo 26, verso 12. Este libro de Levítico también contiene información vital para cada cristiano. Estudiaremos este libro recordando que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza. Romanos capítulo 15, verso 14.